¿Cómo estás, Kenia? Muy bien, querido Eduardo, aquí desde el Oye, Senado. hoy me enteré que estás pidiendo la renuncia del comisionado, el título que tenga este señor del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? No digo que haya hecho algo, no ha hecho nada, pero ¿para qué pedir la renuncia? Va a venir otro inútil igual que él. Bueno, déjame decirte, Eduardo, que evidentemente sí estamos pasando por un tema muy complicado en términos de migración, ¿no? Cuando tú te preguntas cómo es posible que haya pasado un accidente de las magnitudes de este choque en el sur del país, que haya pues cobrado la vida de decenas de personas y que ese tráiler pasó por cuando menos, Eduardo, 3 zonas de retenes, 3. ¿Cómo es Ellos posible? dicen que no, no oíste al subsecretario de Seguridad Ciudadana, no oíste al comandante de la Guardia Nacional que negaron eso. Déjame decirte que no es un tema, digamos, si ellos tienen otros datos, ¿no? Vamos a ocupar digamos, Esa carretera, San Cristóbal, Chiapa de Corzo, Tuxtla, sí. es una carretera muy frecuentada por traficantes, bueno, contrabandistas de migrantes, y además son carreteras muy peligrosas, donde lo menos que esperaría es que hubiera patrullas controlando la velocidad de los Sí. vehículos. No pasa Mira, nada, no les interesa, mira, tú eres ni de al Chiapas. gobierno del estado ni al gobierno federal. Tú eres de Chiapas, conoces muy bien Chiapas, ¿no? Y sabes que lo primero que tendría que haber en la frontera, digamos, en términos de nuestro país en la frontera, pues es alguien que esté verificando del Instituto Nacional de Migración qué pasa con la gente que entra. Por elemental, tendría que haber cuando menos uno. Hay gente que argumenta que incluso no era uno, sino eran 3 tipos de retenes distintos. ¿Cómo nadie se dio cuenta, Eduardo? ¿Cómo es posible que el tráiler haya avanzado, más allá digamos, del exceso de velocidad? ¿Cómo es que entró a México? ¿Cómo es que pasó por carreteras de México y nadie se dio cuenta? La respuesta es muy clara. Se llama corrupción. Alguien se está enriqueciendo a costa de la vida de los migrantes. Yo diría que muchos, no alguien, muchos. Muchos. Bueno, hay algunos medios de comunicación que incluso han reportado que cada migrante paga $11,000 para cumplir su sueño americano, ¿no? Digamos, Yo el dato que vi va de los 5,000 a los $18,000. vamos a, 23 sería, el promedio serían $11,500. yo estoy diciendo 11,000, vamos a ocupar la media, ¿no? $11,000 para poder llegar de Centroamérica a Estados Unidos o a Canadá. Es evidente, Eduardo, que esos $11,000 por persona, pues reditúan millones de pesos para servidores públicos, autoridades. ¿Por qué los menosprecias? Son miles de millones de dólares. Totalmente de acuerdo. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que hoy se siga solapando al titular del Instituto Nacional de Migración? A ver, ahí te da un dato que yo di hoy a arrancar el programa. Yo sé que estabas en una sesión del Senado de la República y no escuchaste. Pero de entre agosto del año pasado y agosto de este año, en Estados Unidos, la migra detuvo a 1,051,169 personas no mexicanas en la frontera. Estás hablando de hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, brasileños, nicaragüenses, venezolanos, haitianos, cubanos, nigerianos, turcos y rumanos. La pregunta, Kenia, que usted le tiene que hacer a este inútil del señor Francisco Garduño, ¿cómo le hicieron para llegar de la frontera sur de México a la norte, poquito más de 1 millón de personas que nadie vio? Bueno, déjame decirte, cuando tú dices, lo que hay que preguntarle al titular del Instituto Nacional de Migración, es que es imposible preguntarle, Eduardo, tiene meses en el cajón, digamos, de la mayoría en el Senado de la República, la comparecencia. Cuando alguien me dice, oye, pero es que ¿cómo quieres que renuncie? Pues porque simple y sencillamente ni siquiera lo dejan venir a explicar y cada vez hay más muertes, cada vez es más doloroso, digamos, la negligencia, la corrupción, la falta de entendimiento de la trascendencia de digamos, de este cargo. Decía un tuit, pues, ¿qué puede salir mal ser el líder de taxistas de la Ciudad de México, no?
Y yo te diría, todos recordamos el paso de Garduño por la Ciudad de México. Recordarás, bueno, creció de manera brutal el tema de los taxis piratas, fue un asunto que sin duda no dio buenas cuentas aquí en la Ciudad de México, pero ahora el tema no es de si alguien, digamos, se corrompe teniendo unas placas falsas de taxista, no, ahora es la vida de las personas lo que está en juego. La vida Bueno, de las placas falsas también permitían que hubiera muchos asaltantes que te asaltaban y mataban en taxis pirata. O sea, Total. Garduño, su vida ha sido de no dar resultados, pero de ser más fiel que mis perros están allá en el jardín. Mientras él siga siendo fiel, tiene la chamba asegurada, porque el presidente lo ha dicho, más que capacidad, lealtad. Pues déjame decirte, eso está terrible, porque necesitas sí lealtad, pero lealtad a los mexicanos, no lealtad a un gobierno, ni a este, ni al futuro, ni al pasado, ni lealtad a una autoridad. Tendría que haber lealtad a quienes pagan sus impuestos y pagan de entrada tu salario. Pero además debería de haber técnica, Eduardo. Lo que hoy se necesita es recomponer la política de migración en este país. Si tú, digamos, si las garitas, si el hacinamiento en el que se vive, que además ya ha estado, pues, público, es notorio, digamos, cómo se violan los derechos humanos lamentablemente en este país, ¿cómo es posible que no se hayan sentado a hacer una estrategia para rehacer la política migratoria, que tiene, por cierto, entre otras cosas, no solamente una autoridad, no solamente el Instituto Nacional de Migración, sino la Guardia, la policía, incluso las policías estatales, en fin, me parece que hay un... Todos están en el entre, todos están recibiendo lana. Acuérdate lo que ya dicen las autoridades estadounidenses, el contrabando de migrantes es un negocio tan redituable como el narcotráfico. No, a ver, tú calcula 1 millón de personas por $11,000 promedio, estás hablando de un diablal de dinero, ¿eh? Claro, y porque en estricto sentido, Eduardo, la delincuencia ha mutado, ¿no? Digamos, ha pasado ya no solamente en narcotráfico o lamentablemente, diría yo, de trata de personas, ¿no? Que era algo que desafortunadamente se estaba viviendo, sino ahora en la pandemia, con esta necesidad de migración que ha sido todavía más alta, pues entonces están cambiando, o sea, los delincuentes están cambiando para ahora tratar de resolver, ¿no? En teoría. Están ampliando negocios. Sí, ahora sí que se dedican a la trata, se dedican al contrabando de personas, se dedican al narcotráfico, se dedican al secuestro, se dedican a todo, y cuando hay muchos muertos en una ciudad dicen, es que están ajustando cuentas entre ellos. Pero a ver, entonces, Eduardo, la pregunta es, ¿cómo es posible que la delincuencia organizada pueda hacer esta mutación, digamos, este cambio, y la policía, el gobierno, las autoridades no? O sea, ¿cómo es posible que haya una estrategia de los cárteles, una estrategia de la delincuencia organizada, y no hay una estrategia del gobierno para decir si están mutando, si están cambiando, digamos, de delito, pero este delito también es igual o más complicado, porque esto, digamos, cobra la vida de seres humanos? ¿Será que son más talentosos? Bueno, pregunto. Evidentemente son más talentosos que el gobierno. O sea, tú ves la carrera de Francisco Garduño, fue priista durante muchos años de su vida, hasta que, como siempre digo, encontró la luz. Y tú ves dónde trabajó, y Pemex, PGR, puros lugares que siempre se han notado porque hay mucha corrupción en esos lugares, ¿no? Ahora te voy a decir, fíjate cómo puede afectar incluso la mayoría ciega y sorda en el Congreso. Meses sin que el señor venga a comparecer. Meses sin que el señor escuche a la oposición, escuche a los legisladores. Porque los de Morena saben que para qué llevarlo si no puede decir nada, y cuando se trata de defender no tiene defensa. Mejor le dicen quédate en la oficina y ahí quédate. Punto. Bueno, a ver, es muy claro, un senador de la República, porque si no, entonces, pues como ¿para qué sirven las instituciones en este país? Un senador de la República representa a las entidades, representa a los estados de la República. Que él viniera a escuchar a los representantes, no solamente del sur de este país, del centro, del norte. No le interesa, a él nomás le interesa lo que una persona en México piense de él. Lo demás le vale un cacahuate. Pues qué lamentable que el presidente de la República no le da exactamente la justa dimensión a este problema, porque si se la diera, sabría
que el Instituto Nacional de Migración está quedándole a deber a los mexicanos y a los migrantes. No, es terrible. Pero ahora, también hay que decirlo, el Instituto Nacional de Migración siempre ha sido una pestilencia en el gobierno, pero uno hubiera esperado que después de 3 años de la 4T, pues ya estuvieran cambiando las cosas, pero parece que pueden más los corruptos dentro de del instituto que cualquier persona que mandes a arreglarlo. Kenia López Rabadán, nos tenemos que ir. Bye. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.